La lluvia golpeaba con furia las ventanas de la mansión, como si el cielo mismo llorara el fin de una era. Sofía, de 24 años, mantenía la espalda rígida, sosteniendo la mano de su hermana menor, Clara, que temblaba a su lado. El despacho de su padre, donde solían reinar las risas y las discusiones sobre arte y literatura, ahora se sentía extrañamente hostil, poblado por el aroma a tabaco barato y el silencio sepulcral de un abogado que parecía evitar la mirada de ambas. Frente a ellas, sentado en el sillón de cuero que perteneció a su padre, estaba el tío Ramiro. No vestía de luto, sino un traje impecable que contrastaba con su rostro desencajado por la codicia. Cuando el abogado terminó de leer el documento, un texto confuso, lleno de cláusulas enrevesadas y firmas que Sofía sabía, en el fondo de su corazón, que no pertenecían a su padre, Ramiro cerró la carpeta con un golpe seco. «Lo lamento, sobrinas», mintió él, sin rastro de remordimiento. «El testamento es claro. Su padre había contraído deudas que solo yo conocía. La propiedad ha pasado a ser mi garantía legal. Tienen una hora para recoger sus pertenencias personales. Nada de muebles, nada de objetos de valor. Solo lo que quepa en 2 maletas». Sofía sintió un vacío en el estómago. Clara, de 18 años, rompió a llorar, un sonido ahogado que apenas se escuchaba sobre el estruendo de la tormenta. «Es nuestra casa, tío. Papel nunca dejaría que nos fueras», intentó razonar Sofía, aunque sus palabras se perdieron ante la frialdad de aquel hombre que siempre las había mirado como obstáculos para su ascenso. Ramiro no respondió con palabras. Se limitó a levantarse, caminar hacia la puerta y abrirla de par en par, dejando que el viento y la lluvia invadieran el despacho. «La hora empieza a correr. No quiero volver a verlas aquí antes del amanecer o llamaré a la policía por allanamiento». La expulsión fue brutal y rápida. No hubo tiempo para procesar el duelo de su padre. Tuvieron que sobrevivir a la pérdida de su hogar en cuestión de minutos. Empacaron lo poco que tenían: un par de cuadernos de dibujo de Clara, algunas fotos familiares y la ropa que llevaban puesta. Cuando caminaron por el camino de entrada bajo el aguacero, el peso de la injusticia era más pesado que las maletas que cargaban. El portón de hierro se cerró tras ellas con un chirrido metálico que sonó como una sentencia definitiva. Caminaron sin rumbo fijo, con la piel empapada y los zapatos hundidos en el barro, buscando un refugio que no existía. La ciudad, que horas antes les parecía un lugar seguro, se había transformado en un laberinto frío y ajeno. El desamparo era absoluto, y a medida que la noche avanzaba, la esperanza se desvanecía en la oscuridad del camino costero, donde el único faro que iluminaba su miseria era la lejana, intermitente y solitaria luz de una torre olvidada al borde del acantilado. Antes de continuar, me gustaría invitarte a suscribirte al canal. Ayúdanos a llegar a los 1000 suscriptores rápidamente. Esto es importante para nosotros. Muchas gracias y vamos a continuar con la historia. La lluvia no cesaba. Era un manto líquido que les nublaba la vista y les calaba hasta los huesos. Sofía guiaba a Clara, quien arrastraba los pies con dificultad, superada por el agotamiento y el shock de haber perdido todo. El sendero costero, estrecho y traicionero, se había convertido en una trampa de lodo y piedras sueltas que amenazaban con enviarlas hacia el abismo, donde las olas golpeaban con furia. A lo lejos, como un dedo esquelético señalando al cielo tormentoso, se alzaba la silueta del faro. Era una construcción antigua, hecha de bloques de granito oscuro que parecían haber resistido milenios de erosión. No había luz en la linterna superior, pero una tenue calidez anaranjada se filtraba desde una de las ventanas inferiores, una señal casi imperceptible que,
para las hermanas, representaba la diferencia entre la vida y la muerte. «Tenemos que llegar, Clara. Solo un poco más», insistía Sofía, aunque ella misma dudaba de que aquel lugar fuera un refugio habitable. Su voz apenas se escuchaba sobre el bramido del océano. Al llegar a la base, el viento rugía con tal violencia que las obligó a refugiarse contra la pared de piedra, donde el aire era ligeramente menos hostil. La puerta principal, una estructura masiva de roble reforzada con tiras de hierro oxidado, parecía sellada para siempre. Sofía, reuniendo las últimas reservas de energía en sus manos heladas, golpeó la madera con todas sus fuerzas. El sonido fue sordo, un eco patético perdido en la inmensidad de la tormenta. «¡Ayuda! Por favor, solo necesitamos refugio por esta noche», gritó Sofía, su voz quebrándose. No hubo respuesta, solo el aullido del viento y el impacto constante del agua contra el acantilado. Clara, incapaz de mantenerse en pie, se deslizó lentamente hasta quedar sentada en el umbral, con la cabeza gacha y los labios azulados. El pánico comenzó a nublar el juicio de Sofía. Sabía que si no entraban pronto, su hermana no sobreviviría al descenso de temperatura. Justo cuando estaba a punto de gritar de nuevo, un crujido metálico vibró bajo sus pies. La puerta no se abrió del todo, pero una pequeña mirilla se deslizó con un chirrido agudo. Un ojo, oscuro, profundo y cargado de una desconfianza salvaje, las observó desde el otro lado. «No hay lugar para extraños aquí. Vuelvan por donde vinieron antes de que la marea corte el camino». Resonó una voz grave y áspera, cargada de años de aislamiento. «Mi hermana se está muriendo», suplicó Sofía, pegando su rostro a la rendija, ignorando el miedo que le inspiraba aquel desconocido. «Si no abre esta puerta, será responsable de su vida. No nos deje aquí». Un silencio tenso siguió, solo interrumpido por el choque de las olas contra la roca. Por un momento, Sofía pensó que el extraño las abandonaría a su suerte. Entonces, el sonido de varios cerrojos siendo retirados resonó como truenos en la piedra. La pesada puerta cedió unos centímetros, revelando una oscuridad absoluta y el olor penetrante a salitre, metal oxidado y papel viejo. Un hombre de aspecto robusto, con una barba descuidada y ojos que parecían haber visto demasiadas tempestades, les hizo una seña brusca con la cabeza. No era un salvador amable, era un hombre amargado, pero era la única oportunidad que tenían de sobrevivir. El interior del faro no se parecía en nada a lo que Sofía había imaginado. No era un refugio acogedor, sino un espacio caótico y saturado de maquinaria que parecía tener vida propia. Engranajes gigantescos, cubiertos de grasa y salitre, se extendían desde el suelo hasta el techo, emitiendo un zumbido constante y profundo que parecía latir como el corazón de una bestia. El aire estaba cargado de un olor penetrante a queroseno, metal oxidado y pergamino viejo. El hombre, cuya sombra se alargaba monstruosamente sobre las paredes curvas de granito, no les dio la bienvenida. Se limitó a cerrar la puerta de un golpe seco, asegurando los cerrojos con una fuerza innecesaria. «Quédense en el vestíbulo, no toquen nada. Si tocan un solo engranaje, las arrojo al mar yo mismo», gruñó, sin siquiera mirarlas a la cara. Sofía, temblando no solo por el frío, sino por la intimidante presencia del extraño, ayudó a Clara a sentarse sobre una pila de sacos de arpillera. La menor de las hermanas estaba pálida, con los dientes castañeando rítmicamente. El hombre, a quien Sofía solo pudo identificar como Elías por un parche deshilachado en su abrigo de lana, caminó hacia una estufa de hierro fundido que apenas escupía calor. «¿Por qué está aquí solo?», preguntó Sofía, intentando romper el silencio tenso que las asfixiaba.
Su voz sonó pequeña y frágil contra el estrépito de la tormenta que golpeaba los muros exteriores. Elías se detuvo en seco. Se giró lentamente, revelando un rostro surcado por cicatrices profundas y unos ojos de un gris cenizo que parecían observar el alma en lugar del cuerpo. La pregunta no es por qué estoy aquí, sino por qué ustedes creen que este es un lugar seguro. Este faro no está abandonado porque no sea útil. Está abandonado porque este lugar tiene memoria, y la memoria suele ser muy peligrosa para quienes no saben escucharla. Dicho esto, Elías les arrojó una manta áspera y húmeda, y sin decir una palabra más, comenzó a subir la escalera de caracol que se perdía en la penumbra de la torre. El sonido de sus botas pesadas sobre el hierro resonó durante largos segundos antes de desaparecer. Sofía abrazó a su hermana, envolviéndola en la manta, sintiendo que, aunque estaban protegidas del viento, habían saltado de la sartén al fuego. No sabían quién era aquel hombre, pero la intensidad de su mirada y el extraño culto que parecía profesar a las máquinas del faro le daban a Sofía la certeza de que la noche apenas estaba comenzando. Afuera, un trueno particularmente violento hizo que toda la estructura vibrara, provocando que un estante repleto de libros antiguos se viniera abajo, esparciendo cientos de hojas amarillentas por todo el suelo. Al ver los documentos, Sofía notó algo que le heló la sangre. Muchos de ellos llevaban el sello de la propiedad de su padre, documentos que, según el tío Ramiro, habían sido quemados esa misma tarde. El papel estaba frío y quebradizo bajo los dedos de Sofía. Sus ojos recorrían las líneas de caligrafía elegante, reconociendo instantáneamente la rúbrica de su padre, una flor de lis entrelazada con las iniciales de la familia. No eran simples facturas o correspondencia trivial. Eran escrituras de propiedad y acuerdos de confidencialidad que, según su tío Ramiro, habían sido reducidos a cenizas en la chimenea de la mansión. «Sofía, ¿cómo es posible?», susurró Clara, recuperando un poco el aliento y acercándose a las páginas esparcidas. Sus manos, manchadas de polvo y grasa, temblaban al tocar los documentos. «Si estos papeles están aquí, significa que el tío mintió sobre todo. Papel no estaba en bancarrota. ¿Por qué tendría este hombre, este extraño, los secretos de nuestra familia en el suelo de su torre?» Sofía no respondió. Sus pensamientos eran un torbellino. Si su padre había guardado documentos tan comprometedores en un faro olvidado, era porque confiaba en este lugar, o en Elías, más que en su propia sangre. Al mirar a su alrededor, el desorden del vestíbulo adquirió una nueva dimensión. Ya no parecía el caos de un ermitaño loco, sino un archivo clandestino. Las cajas apiladas no contenían basura, sino expedientes, mapas de la región y planos de arquitectura que databan de décadas atrás. Arriba, en la parte superior de la torre, se escuchó un golpe metálico seguido de un chirrido constante, como si una maquinaria pesada estuviera siendo forzada a moverse después de años de inactividad. El sonido era opresivo, rítmico, y hacía que las paredes de granito vibraran levemente. «No podemos quedarnos de brazos cruzados», decidió Sofía, guardando apresuradamente un par de hojas en el bolsillo interior de su chaqueta. «Sea quien sea este hombre, tiene las piezas del rompecabezas que nos arrebataron. Si queremos recuperar nuestra vida, tenemos que entender qué hacía nuestro padre con este guardián». «¿Y si nos atrapa?», preguntó Clara, mirando hacia la escalera de caracol, donde las sombras parecían bailar con la luz trémula de la estufa. «Nos atrapará de todos modos si intentamos salir a esta tormenta», replicó Sofía con una resolución que no sentía. «Mañana, cuando la tormenta amaine, tendremos que jugar a su juego. Si quiere que seamos invisibles, lo seremos,
pero si cree que vamos a ser sus sirvientas mudas, se equivoca. Estamos aquí por una razón, Clara. El destino no nos trajo a la puerta de un extraño por accidente. Pasaron el resto de la noche en vela, acurrucadas cerca del fuego, vigilando la escalera. Cada sonido del faro, el silbido del viento en las rendijas, el crujir de las vigas, el rugido del mar, sonaba como una advertencia. El extraño, Elías, no bajó, pero arriba, la maquinaria continuó su trabajo incesante durante horas, como si el faro estuviera tratando de comunicar algo, o quizás de avisar a alguien en la distancia que la torre ya no estaba tan desierta como antes. La incertidumbre era un peso mucho más pesado que el frío, y ambas sabían que, al amanecer, el amigo inesperado exigiría explicaciones que ellas aún no estaban listas para dar. La luz del amanecer se filtró por las rendijas de la puerta, revelando la gruesa capa de polvo que cubría el vestíbulo y el caos de los documentos de su padre que habían quedado expuestos. Sofía y Clara, agotadas por una noche de vigilia, se sobresaltaron cuando los pesados pasos de Elías comenzaron a descender por la escalera de caracol. El hombre apareció en el vestíbulo con una llave inglesa en la mano y una expresión que oscilaba entre la irritación y la resignación. Al ver los documentos de su padre esparcidos en el suelo, Elías ni siquiera se inmutó. Con un movimiento brusco, los recogió todos en un montón desordenado y los arrojó sobre una mesa de trabajo cubierta de grasa. «Dije que no tocaran nada», sentenció, su voz resonando en el espacio circular del faro. Sus ojos, afilados y fríos, se clavaron en Sofía. «Veo que tienen curiosidad. La curiosidad es un lujo que quienes no tienen hogar no pueden permitirse». Sofía se puso de pie, obligándose a mantener la mirada firme a pesar de la intimidación. «Esos papeles nos pertenecían a nuestro padre. No estamos aquí por voluntad propia, pero si vamos a estar bajo su techo, necesitamos saber por qué tiene usted el legado de nuestra familia en el suelo de un faro». Elías dejó la llave inglesa sobre la mesa con un golpe metálico. Caminó lentamente hacia ellas, invadiendo su espacio personal. Su padre era un hombre que sabía que el mundo es un lugar traicionero, y al parecer sus hijas no han heredado su precaución. Se cruzó de brazos, observando el faro como si fuera un organismo vivo. «Bien, hagamos un trato. Necesito que alguien mantenga este lugar habitable, que prepare algo de comida que no sepa a conservas de lata y que organice estos archivos sin mezclarlos. Si cumplen con eso, tendrán un techo y comida hasta que la tormenta pase definitivamente». «¿Cuáles son las reglas?», preguntó Clara, hablando por primera vez. «Regla número 1. La torre de la linterna es territorio prohibido. Si suben esas escaleras sin mi permiso, las lanzaré por la borda sin remordimientos», dijo él, señalando hacia arriba con un dedo calloso. Regla número 2. No me pregunten sobre el pasado, ni sobre su padre, ni sobre por qué este faro dejó de guiar barcos hace 20 años. Regla número 3. Trabajo duro. Aquí nadie vive de la caridad. Sofía apretó los puños. Las reglas eran crueles, pero Elías les estaba dando una salida. «Aceptamos», dijo ella, «pero bajo una condición. Si encontramos algo más que nos pertenezca en esos archivos, nos lo quedamos». Elías soltó una carcajada seca, carente de cualquier atisbo de humor. «Si encuentran algo más ahí dentro, dudo mucho que quieran quedárselo. Pero adelante, adelante. Empiecen por limpiar esta planta. Tienen trabajo por delante». Sin esperar respuesta, Elías se dio la vuelta y comenzó a subir las escaleras, dejando a las hermanas solas en el vestíbulo. Habían hecho un trato con el diablo, o quizás con un hombre roto, pero el acuerdo estaba sellado. Sofía miró a Clara, y en sus ojos vio que ambas compartían el mismo pensamiento.
Aquel lugar no era solo un refugio, era una caja de Pandora, y ellas acababan de aceptar ser sus guardianas. Las semanas transcurrieron con una lentitud espesa, marcada por el ritmo constante de las mareas y el zumbido metálico de las entrañas del faro. Lo que al principio parecía una estancia de pocos días, se convirtió en una rutina de supervivencia. Las hermanas aprendieron a navegar el espacio pequeño y circular, acostumbrándose al frío penetrante de la piedra y al olor a grasa de máquina que se adhería a sus ropas como una segunda piel. Sofía se encargaba de la organización de los archivos. No eran simples papeles. Eran décadas de registros meteorológicos, diagramas de corrientes marítimas y, más preocupante aún, una correspondencia cifrada entre su padre y Elías que ella aún no lograba comprender. Clara, por su parte, encontraba refugio en el arte. A falta de lienzos, usaba los márgenes de los planos técnicos para dibujar. Sus bocetos no eran de paisajes, sino de las complejas piezas mecánicas que decoraban la torre, dando a los engranajes una forma casi humana, como si el faro fuera una criatura de metal respirando bajo el acantilado. Elías seguía siendo una presencia fantasmal. Pasaba la mayor parte del día en la parte superior, en la linterna, donde el acceso estaba prohibido. Sin embargo, algo cambió en su comportamiento. Una mañana, Sofía encontró una jarra de agua fresca y una pequeña bolsa de harina dejada sobre la mesa de trabajo sin que él dijera una palabra. No era un gesto de ternura, sino de practicidad. El guardián había entendido que, si quería que las hermanas se encargaran de su desorden, debían estar alimentadas. La convivencia desarrolló un lenguaje silencioso. Elías gruñía cuando el café estaba listo, y Sofía se aseguraba de dejar un plato caliente cerca de la escalera antes de que él bajara. A veces, Clara lo observaba trabajando en las poleas con una curiosidad que él, extrañamente, ya no repelía con gritos. Una tarde, Elías se detuvo cerca de donde Clara dibujaba y tras un largo silencio que pareció durar horas, señaló con un dedo manchado de hollín una de las ruedas dentadas que ella había esbozado. «Te falta un diente en el engranaje del eje secundario», murmuró él, con la voz tan baja que apenas se distinguió del sonido del mar. Fue la primera vez que le habló a una de ellas sin tono de orden o amenaza. Clara, sorprendida, asintió y corrigió el dibujo. Elías no se quedó a mirar. Siguió su camino hacia la cocina, pero el gesto fue una grieta en su armadura. Sofía, observando la escena desde el rincón de los archivos, sintió una chispa de esperanza. Aquel hombre no era el monstruo que pintaba ser, sino alguien profundamente atado a la mecánica del faro, alguien que quizás necesitaba de la compañía de las hermanas, tanto como ellas necesitaban de su refugio. Sin embargo, la calma era engañosa. Mientras limpiaban un estante olvidado en el rincón más oscuro del vestíbulo, Sofía encontró un compartimento oculto en el suelo de piedra. Dentro, no había más papeles, sino una pequeña brújula de latón con el emblema de una organización marítima que, según los archivos de su padre, había sido disuelta hace 30 años. Cuando la tocó, la aguja comenzó a girar locamente, como si reaccionara a algo en la parte superior de la torre. El secreto del faro era algo que iba más allá de la mecánica. Era algo que el propio Elías estaba intentando ocultar o quizás contener. La brújula de latón seguía girando frenéticamente en la palma de Sofía, como si estuviera atrapada en un campo magnético invisible. El aire en el pequeño hueco bajo el suelo de piedra era denso y olía a ozono y metal quemado. Clara sostenía la linterna, enfocando el haz de luz hacia las profundidades de la cavidad que habían descubierto al retirar la piedra suelta. No era un simple escondite.
Era el acceso a un pozo de servicio que descendía mucho más allá de los cimientos del faro, excavado directamente en la roca viva del acantilado. «Sofía, mira esto», susurró Clara, señalando hacia las paredes del pozo. No eran rocas desnudas. Había cables gruesos, recubiertos de un material que parecía una aleación de cobre y algo desconocido, que se extendían desde el suelo hasta ascender por el interior de las paredes del faro, desapareciendo en dirección a la linterna superior. El zumbido constante que escuchaban cada noche no venía de una simple polea, venía de estas líneas de energía. El faro no estaba diseñado solo para emitir luz, estaba diseñado para canalizar algo más. Sofía guardó la brújula en su bolsillo, sintiendo cómo el metal vibraba contra su muslo. La sospecha de que su padre estaba involucrado en algo peligroso se transformó en una certeza absoluta. «Nuestro padre no era un simple coleccionista de antigüedades», murmuró Sofía, empezando a atar cabos. «Él financiaba esto. Quizás él era quien pagaba el mantenimiento de esta estructura». De repente, un estruendo metálico resonó desde la parte superior de la torre. Elías estaba bajando. El sonido de sus botas golpeando el hierro de la escalera de caracol se escuchaba con una urgencia que no le habían visto antes. El guardián no estaba caminando, estaba descendiendo precipitadamente y el tono de sus pisadas denotaba una furia contenida. «¡Rápido! ¡Vuelve a poner la piedra!», ordenó Sofía con un hilo de voz. Trabajaron con una torpeza desesperada. Deslizaron la losa de piedra y la cubrieron con una alfombra de trapos viejos y herramientas, justo en el momento en que Elías llegaba a la base de la escalera. El hombre se detuvo, con el rostro sudoroso y los ojos escaneando el vestíbulo con una ferocidad renovada. Se quedó parado allí, inhalando profundamente, como si pudiera detectar el rastro de la intrusión en el aire viciado. «Hay una fluctuación», dijo Elías, más para sí mismo que para ellas. Sus ojos se fijaron en la alfombra que cubría el escondite. Se acercó lentamente, cada paso pesado y deliberado. Sofía sintió que el corazón le estallaba en el pecho. Cualquier desliz, cualquier movimiento en falso revelaría su secreto. Elías se detuvo a escasos centímetros de donde ellas estaban paradas. El silencio era un abismo. Él no miró los documentos, ni el desorden. Miró directamente al suelo, justo donde la brújula en el bolsillo de Sofía seguía vibrando con una intensidad casi audible. «Siento el campo magnético alterado», gruñó, dándose la vuelta bruscamente hacia la cocina. «Más les vale que se mantengan alejadas de las zonas de mantenimiento. Si intentan buscar lo que no les pertenece, terminarán como el resto de este faro, condenadas a la oscuridad». Se fue, dejándolas paralizadas en el centro del vestíbulo. Sofía metió la mano en su bolsillo, sacó la brújula y vio que la aguja se había quedado inmóvil, apuntando directamente hacia el techo, hacia la zona prohibida de la linterna. La tormenta afuera comenzaba a calmarse, pero dentro del faro, el verdadero peligro apenas comenzaba a revelarse. La tensión en el vestíbulo tras la advertencia de Elías era palpable, pero mientras Sofía sentía el peso del miedo, Clara experimentaba algo muy distinto, una fascinación febril. Durante los días siguientes, la joven no pudo apartar la vista de los engranajes. Mientras Sofía intentaba ignorar los secretos bajo sus pies para sobrevivir, Clara empezó a anotar patrones. Sus cuadernos, antes llenos de bosquejos inofensivos, ahora rebosaban de esquemas mecánicos y cálculos de ángulos que, según ella, no tenían sentido en un faro convencional. «No es mecánica, Sofía, es música», susurró Clara una noche mientras Elías dormía profundamente en el piso superior marcado por sus ronquidos pesados.
He estado observando cómo se mueven las piezas cuando la marea sube. No están ahí para girar la luz, están ahí para modular una frecuencia. Sofía, que intentaba dormir sobre el jergón, se incorporó alarmada. «Clara, basta. Elías nos advirtió. Si subimos nos echará, o peor. No estamos aquí para jugar a las exploradoras. Estamos aquí para sobrevivir hasta que la tormenta pase y podamos irnos». «¿Irnos a dónde?», replicó Clara con una intensidad que sorprendió a su hermana mayor. «No tenemos dinero, ni casa, ni a nuestro padre. Pero aquí, en esta torre, hay algo que él protegía. Elías no es un guardián, es un prisionero de este mecanismo, y si es una prisión, tiene que haber una llave o una salida. No podemos quedarnos a esperar a que el tío Ramiro venga a buscarnos o a que este hombre decida que ya no le somos útiles». Clara se levantó y caminó hacia la escalera de caracol. A pesar del peligro, su curiosidad era una fuerza irresistible. Había notado que Elías siempre subía a la linterna a una hora específica, justo cuando la luna alcanzaba el cenit. Era un patrón, un ciclo. Si logramos ver qué hay en la linterna sin que nos vea, entenderemos por qué nuestro padre nos dejó esto, insistió Clara, su voz teñida de una urgencia casi desesperada. «Sofía, somos las únicas que podemos conectar los puntos. Elías tiene miedo de que lo sepamos, y eso significa que el secreto es nuestra única moneda de cambio». Sofía miró a su hermana y vio en ella una determinación que nunca había presenciado. No era temeridad, era una intuición profunda, casi un instinto de supervivencia que superaba el miedo. Sofía suspiró, derrotada por la lógica de su hermana menor. Sabía que si no la acompañaba, Clara lo haría sola, y eso sería infinitamente más peligroso. «Está bien», susurró Sofía, poniéndose en pie con cautela. «Pero si escuchamos un solo paso de Elías, bajamos inmediatamente. Nada de héroes, Clara, solo observar y entender». Con el corazón martilleando contra sus costillas, las dos hermanas comenzaron a ascender la escalera de hierro. Cada peldaño sonaba como un disparo en el silencio de la noche. El aire se volvía más frío y más cargado de estática a medida que subían. A medio camino, Sofía notó que los cables que habían visto en el sótano no terminaban en la linterna. Se desviaban hacia una pequeña escotilla en el muro, oculta tras un panel de madera que parecía haber sido forzado recientemente. El misterio era mucho más profundo de lo que habían imaginado. La linterna prohibida era solo una distracción para algo que ocurría dentro de las paredes mismas de la torre. Sofía presionó con los dedos las juntas del panel de madera. Estaba encajado a presión, pero tras años de humedad y salitre, la madera había cedido lo suficiente para permitir que un cuchillo de cocina, que Clara había escondido en su bota, actuara como palanca. Con un chasquido sordo, el panel se desprendió, revelando no el hueco vacío que esperaban, sino un nicho iluminado por un tenue resplandor azulado. Dentro, no había cables de cobre convencionales, sino una serie de tubos de vidrio soplado que palpitaban con una luz intermitente conectados a un cilindro central de metal que vibraba con una frecuencia que las hermanas podían sentir en sus propios huesos. Clara, hipnotizada, alargó la mano. «No lo toques», susurró Sofía, agarrándola de la muñeca. Pero ya era tarde. La mano de Clara rozó la superficie del metal. Instantáneamente, la vibración se detuvo y en su lugar, un sonido armónico, similar a un canto gregoriano distorsionado, inundó el espacio entre las paredes. Ante ellas, proyectado en la misma madera de las paredes del faro mediante un ingenioso sistema de lentes y espejos ocultos, apareció un registro holográfico rudimentario, pero increíblemente avanzado para la época. Eran imágenes de ondas, mapas estelares
y, lo más impactante, diagramas de la propiedad de su padre. Pero no eran planos de una casa, eran planos de una red de torres similares a esta, interconectadas a lo largo de toda la costa. No es un faro, balbuceó Clara, con los ojos desorbitados. Es un nodo de transmisión. Nuestro padre no construyó una casa en la costa. Él era el arquitecto de una red de comunicaciones secreta que se extiende por todo el país. Y este lugar era el centro de mando. Sofía revisó los diarios encuadernados que descansaban en la base del mecanismo. Cada entrada llevaba la firma de su padre, detallando mantenimientos que requerían un conocimiento que ni siquiera los ingenieros de élite de la ciudad poseían. Pero al final de la última página encontró una nota escrita con una letra temblorosa, fechada apenas 2 días antes de la muerte de él. Si alguien lee esto, el sistema ha sido comprometido. El faro debe silenciarse antes de que la señal sea interceptada por aquellos que destruyeron mi carrera. Confío en el guardián, pero el guardián está perdiendo la lucha contra la frecuencia. El corazón de Sofía se detuvo. El guardián no estaba allí para proteger el faro, estaba allí para evitar que la señal fuera detectada. Elías no era su carcelero, era su contención. Un ruido seco, como un bloque de piedra deslizándose, rompió el encanto. Unas botas pesadas resonaron en la base de la torre, mucho más rápido que antes. Alguien estaba subiendo, y no era el paso cansado de un anciano, sino el trote frenético de alguien que había detectado la activación del sistema. «¡Apágalo, Clara! ¡Apágalo ahora!», gritó Sofía mientras intentaban recolocar el panel de madera. Pero la vibración había bloqueado el mecanismo de cierre. Las luces azules se intensificaron, emitiendo un pitido agudo que seguro se escuchaba en kilómetros a la redonda. Elías estaba a solo unos peldaños de distancia, y la luz azul del panel los delataba por completo en la penumbra de la escalera. Elías irrumpió en el estrecho rellano con una rapidez que desmentía su edad. Sin embargo, su rostro no mostraba la ira asesina que Sofía había temido, sino un terror absoluto que le vaciaba las facciones. Se lanzó hacia el panel abierto, bloqueando la luz azulada con su propio cuerpo antes de que las hermanas pudieran reaccionar. Con una fuerza desesperada, golpeó el mecanismo de los tubos de vidrio, rompiendo uno de ellos para cortar el circuito. La luz se extinguió de golpe y el canto armónico cesó, dejando tras de sí un silencio mucho más inquietante que el ruido anterior. El hombre se desplomó contra la pared, jadeando, mientras el humo acre de la ruptura del cristal llenaba el aire. Sofía y Clara quedaron atrapadas entre él y la pared, temblando. «¿Qué han hecho?», siseó Elías, sin mirarlas. «No tienen idea de lo que han despertado. Esa luz no era una transmisión de radio, era una señal de posición. Acaban de decirle a todo aquel que esté mirando el espectro electromagnético exactamente dónde estamos». «¿De qué está hablando?», soltó Sofía, recuperando el valor. Eran los planos de nuestro padre. Vimos su firma. Elías se giró finalmente, y por primera vez las hermanas vieron que sus ojos no estaban inyectados en odio, sino en una tristeza profunda y agotada. Su padre no era un arquitecto, ni un simple empresario, era un renegado. Él y yo trabajamos juntos en este proyecto hace años, hasta que nos dimos cuenta de que la tecnología que estábamos desarrollando no estaba destinada a la industria, sino a la vigilancia global. Aquella gente, los mismos que les quitaron su casa, los mismos que destruyeron a su padre, ellos han estado buscando esta red durante décadas. «¿Por qué ocultarlo entonces?», preguntó Clara, con la voz quebrada. «¿Por qué dejarnos vivir en la calle mientras usted se escondía aquí? Porque si yo me iba,
La red se activaba sola, respondió Elías, señalando los cables que palpitaban débilmente bajo sus pies. He pasado 20 años alimentando este mecanismo con la energía mínima para que no colapsara, pero evitando que emitiera la señal completa. Su padre murió intentando borrar los códigos de acceso. Él les dio a ustedes las llaves, no la casa. Esas llaves estaban en los documentos que encontraron. Un sonido lejano, un zumbido de baja frecuencia que venía del cielo, comenzó a hacerse audible. No era un avión, ni el viento. Era algo más mecánico, algo que descendía hacia el acantilado. Elías se puso en pie, recuperando su compostura de guerrero. No han venido por los documentos, dijo Elías, dirigiéndose a la salida de la torre con una urgencia letal. Han venido a por el nodo. Si quieren sobrevivir, dejen de buscar respuestas en el pasado y empiecen a ayudarme a desmantelar esta maldita máquina. Ya no son las hijas protegidas de un hombre rico, son los objetivos de una organización que no deja testigos. ¿Están listas para dejar de preguntar y empezar a correr? El faro, antes un refugio, acababa de convertirse en un blanco de caza. El zumbido que descendía del cielo se transformó rápidamente en un rugido sordo y mecánico, cargado de una potencia que hacía vibrar los cristales de la torre. Un haz de luz blanca, quirúrgica y fría, barrió el acantilado y se detuvo sobre el faro, bañando la estructura de granito en una claridad antinatural. Elías no perdió un segundo. Arrastró a Sofía y a Clara hacia un panel de piedra detrás de la estufa, que se desplazó con un sonido de engranajes forzados, revelando una abertura húmeda y oscura. ¡Adentro! ¡Es un túnel de drenaje que sale a la gruta de la marea!, gritó Elías, empujándolas sin miramientos. Sofía apenas tuvo tiempo de agarrar la brújula antes de lanzarse al vacío. El túnel era estrecho, resbaladizo y apestaba a algas en descomposición, pero era su única salida. Detrás de ellos, un impacto sordo sacudió los cimientos del faro. No fue una explosión convencional, sino un sonido de corte metálico. Algo había sellado la entrada superior de la torre. El faro ya no era un observatorio, era un ataúd de piedra que estaba siendo marcado para su destrucción. ¡Corran!, instó Elías, que cerraba la marcha con una linterna táctica, alumbrando los muros de la gruta. Si nos alcanzan antes de que la marea baje totalmente, no tendremos salida. Clara resbaló sobre una piedra cubierta de musgo, pero Sofía la levantó con una fuerza que no sabía que poseía. El túnel se ensanchaba a medida que descendían hacia el nivel del mar, y el rugido del océano se mezclaba con el eco de pasos pesados que, muy por encima de ellos, comenzaban a recorrer los pasillos de la torre que acababan de abandonar. Los intrusos ya estaban dentro. Al salir a la gruta de la marea, el frío del aire marino las golpeó de frente. Estaban en la base del acantilado, ocultas por la sombra de las rocas y el constante batir de las olas contra la piedra. El faro, desde abajo, parecía una antorcha silenciada. Una pequeña aeronave de forma triangular, silenciosa y negra como el carbón, sobrevolaba la linterna, emitiendo ráfagas de energía que dejaban marcas ígneas en el granito. «Están buscando los datos», susurró Elías, oculto tras un saliente de roca mientras observaba la operación. «No les interesa destruir la torre todavía. Quieren el acceso a la red». «¿Por qué no podemos simplemente huir?», preguntó Sofía, con el aliento entrecortado por el esfuerzo y el terror. «Porque si se hacen con el código que activaron arriba, rastrearán a cualquier persona conectada a la infraestructura de su padre en todo el país. Y eso incluye a ustedes dos», respondió Elías con frialdad. «No se trata de esconderse, se trata de destruir el nodo antes de que lo descarguen. Si la torre cae, la red se fragmenta,
pero para eso tenemos que volver a subir cuando ellos bajen la guardia. Sofía miró a su hermana, luego al faro que había sido su refugio y ahora era una zona de guerra. La realidad de su situación se asentó con un peso aplastante. Ya no eran fugitivas buscando un hogar, eran el último cortafuegos de un sistema que el mundo, o al menos quienes lo controlaban, no debía poseer. La humedad de la gruta se filtraba a través de sus ropas, y el sonido del mar golpeando contra las rocas sonaba como un tambor de guerra incesante. Elías, con los ojos entrecerrados, estudiaba la estructura del acantilado por encima de sus cabezas. La aeronave negra permanecía estática sobre la torre, una silueta amenazante que bloqueaba la salida superior del faro. «No podemos usar la entrada principal ni el túnel de drenaje», susurró Elías, señalando una escalera de mantenimiento de hierro, casi invisible por el óxido, que trepaba por la pared exterior de la roca hasta una escotilla de servicio a mitad de altura. Ese conducto lleva directamente a la sala de baterías. Si logramos sobrecargar los condensadores, no solo destruiremos el nodo, sino que crearemos una descarga electromagnética lo suficientemente potente como para freír todos los sistemas de esa gente. Sofía miró la escalera. Estaba a medio desintegrarse, un esqueleto de metal sobre el vacío, con las olas rompiendo decenas de metros más abajo. «Es un suicidio», dijo, aunque sus ojos buscaban una alternativa que no existía. «Sobrevivir siendo fugitivos es el suicidio lento», replicó Elías, con una calma gélida que resultaba más aterradora que los gritos. «Si ese grupo extrae el mapa de la red completa, no habrá lugar en este país donde puedan esconderse. El faro es el único lugar donde todavía tenemos ventaja táctica. Conocemos cada centímetro de este terreno y ellos no». Clara, que hasta ese momento había permanecido en silencio, se acercó al pie de la escalera. «Tengo la brújula, Elías. La saqué del escondite antes de bajar», dijo, mostrándola. La aguja, que antes giraba sin control, ahora apuntaba directamente hacia el faro con una precisión pasmosa. «Si esto es un receptor, podemos usarlo como una llave para anular la seguridad del nodo. Si nos acercamos lo suficiente, no necesitamos sobrecargar nada. Podemos borrar el sistema desde dentro». Elías miró a la joven y por primera vez una chispa de respeto genuino brilló en su mirada. Asintió, una sola vez. «Bien, las llaves las tienen ustedes. Yo seré la distracción». Comenzaron la escalada. El viento azotaba sus cuerpos, tratando de arrancarlos del metal oxidado que cedía bajo sus manos. Cada metro ganado era una batalla contra el vértigo y la fatiga. Arriba, el faro seguía siendo un avispero de luces artificiales y sombras en movimiento. Podían ver, a través de los ventanales reforzados, figuras vestidas de negro desplazándose con precisión militar por el interior, ignorando que el peligro no venía de afuera, sino de las entrañas de la torre. Llegaron a la escotilla de servicio. Elías, usando una pequeña herramienta, forzó el sello sin hacer ruido. El aire caliente que escapó del interior olía a ozono y a plástico quemado, la señal de que los intrusos ya habían comenzado a extraer información. «Cuando les dé la señal, se mueven hacia el panel central», ordenó Elías, desenvainando un cuchillo de supervivencia. «No se detengan por nada. Si me ven caer, no miren atrás. Solo sigan hasta que el nodo se apague». Sofía asintió, sintiendo que el miedo se transformaba en una frialdad táctica. Ya no eran las hermanas desamparadas. Eran las únicas personas capaces de cerrar la puerta que su padre había dejado abierta. Elías pateó la escotilla, entrando en el faro con la ferocidad de un hombre que no tiene nada que perder. El contraataque había comenzado.
Apenas Elías se perdió en la penumbra del primer nivel, el sonido de un intercambio de disparos sordos, con silenciadores que apenas chasqueaban como latigazos en el aire, resonó por toda la torre. El guardián estaba cumpliendo su palabra. Su grito de guerra, un rugido de rabia pura, distrajo a los intrusos que custodiaban el pasillo principal. Sofía y Clara aprovecharon el caos para deslizarse como sombras por los conductos de servicio que bordeaban el núcleo de la estructura. El interior del faro era un laberinto de cables y vapor. La temperatura había subido drásticamente. Los intrusos estaban forzando el sistema, extrayendo datos a una velocidad que sobrecalentaba los componentes. Al llegar a la altura de la linterna donde el panel oculto se encontraba, las hermanas se detuvieron. A través de una rejilla de ventilación, pudieron ver a 3 operativos equipados con tecnología de punta. Estaban conectados a la terminal central con pantallas flotantes proyectando los esquemas de la red global de su padre. «Están entrando en la base de datos de seguridad nacional», susurró Clara, señalando una pantalla donde se cargaban las ubicaciones de todos los nodos del país. «Si descargan eso, se acabó». Sofía señaló el panel de madera que habían abierto anteriormente. Estaba a pocos metros, pero rodeado de cables expuestos y chispas. Tenían que llegar hasta allí sin ser detectadas. Clara sacó la brújula. El metal de su carcasa brillaba con una luz tenue, respondiendo a la proximidad del núcleo del sistema. «Necesito llegar al centro del panel», indicó Clara con los ojos fijos en el objetivo. «La brújula no es solo una llave, es un ancla. Si la conecto a la interfaz, puedo revertir el flujo de datos y quemar el servidor desde dentro. Pero necesito que me cubras mientras lo hago». «¿Cómo quieres que te cubra con las manos vacías?», replicó Sofía, aunque ya estaba escaneando el entorno. «Causando un cortocircuito», sugirió Clara. «Si desconectamos el conducto principal de refrigeración, el sistema entrará en modo de emergencia y el panel se abrirá solo. Pero los guardias se darán cuenta al instante». Sofía asintió, su resolución endureciéndose. Observó una válvula de presión roja sobre la cabeza de uno de los intrusos. Era una maniobra arriesgada, casi suicida, pero era su única opción. Se colocó en posición, esperando el momento en que Elías volviera a disparar desde abajo para atraer a uno de los guardias. El momento llegó. Un estruendo proveniente del piso inferior hizo que 2 de los intrusos se giraran hacia la escalera. Sofía, con una agilidad nacida de la pura adrenalina, se lanzó desde la rejilla, no hacia los guardias, sino hacia la tubería de refrigeración. Con una llave inglesa pesada que había robado de la caja de herramientas de Elías, golpeó la válvula con todas sus fuerzas. El vapor hirviente estalló en un silbido ensordecedor, llenando la sala de una niebla densa y caliente. Los guardias gritaron, perdiendo la visibilidad. En ese segundo de confusión, Clara se deslizó hacia el panel. Sus dedos, firmes y decididos, buscaron la ranura de conexión. El vapor hirviente llenaba la estancia, convirtiendo el centro de mando en una cámara de niebla blanca y chirridos metálicos. Los intrusos, cegados y desconcertados, disparaban ráfagas ciegas contra la pared, pero Clara ya no escuchaba el caos. Sus manos, firmes a pesar del temblor de todo el edificio, forzaron la brújula en la ranura de la consola. El metal encajó con un clic definitivo. Instantáneamente, la luz azul del nodo se tornó de un rojo carmesí parpadeante. El sistema, sintiendo la intrusión de un software externo, comenzó a emitir un zumbido agónico. Pantallas flotantes empezaron a mostrar líneas de código borrándose a una velocidad vertiginosa. «¡Está funcionando!», gritó Clara por encima del estruendo.
Pero el servidor está descargando una contramedida. Necesita tiempo para purgar la base de datos completa. Si desconecto la brújula antes de que llegue al 100%, los datos se restaurarán automáticamente. Abajo, en el rellano inferior, se escuchó un grito inhumano seguido del sonido de cristales rotos. Era la voz de Elias, ahora despojado de cualquier fachada de anciano ermitaño. Sonaba como un soldado veterano ejecutando una última maniobra. Se escuchó un golpe sordo y luego un silencio sepulcral, solo interrumpido por el sonido de pasos militares subiendo apresuradamente las escaleras de caracol. Los intrusos estaban dejando de lado la extracción de datos para enfocarse en eliminar la amenaza interna. Sofía, alguien tiene que mantener la conexión activa desde este panel mientras el software borra los archivos, dijo Clara, con los ojos llenos de pánico. Pero el sistema está sobrecargado. La sobretensión llegará a los mandos. Quien se quede aquí recibirá la descarga. Sofía miró a su hermana, luego miró la puerta de la linterna. Elías entró en la estancia, sangrando por un corte profundo en el hombro, con su arma descargada y la respiración fatigada. Había subido los últimos escalones a rastras, cerrando la escotilla tras de sí con una palanca que bloqueó el acceso de forma temporal. «No hay tiempo para debates», gruñó Elías, arrojando la palanca al suelo y poniéndose frente al panel. Su rostro, iluminado por el parpadeo rojo de la consola, mostraba una resolución final. «Ustedes dos, bajen por el conducto de ventilación lateral. Hay una balsa de rescate en la base de la gruta. Yo mantendré la conexión». «¡Elías, no!», gritó Sofía, tratando de agarrarlo, pero él la empujó hacia atrás con una fuerza sorprendentemente vigorosa. «Toda mi vida he sido el guardián de esta basura», dijo él, colocando sus manos sobre los terminales eléctricos que chisporroteaban electricidad estática. Sus músculos se tensaron cuando la energía del nodo comenzó a fluir a través de su cuerpo. El dolor era evidente en sus facciones, pero sus ojos estaban fijos en la barra de progreso que avanzaba. 60%, 70%. Hoy, por fin, seré quien la destruya. Váyanse. Es una orden. La escotilla de metal bajo sus pies empezó a deformarse bajo el peso de los golpes de los intrusos. Elías apretó los dientes, aceptando el dolor de la descarga eléctrica que lo mantenía anclado a la máquina. Su sacrificio no era solo por la misión. Era la única forma de liberar su propia alma de la carga que había llevado durante décadas. Sofía y Clara, con el corazón desgarrado, se lanzaron por el conducto, dejando atrás al hombre que, en sus momentos finales, había dejado de ser un extraño para convertirse en su único protector. El conducto de ventilación era un descenso vertiginoso, una tubería metálica que vibraba con la energía descontrolada del nodo superior. Sofía y Clara se deslizaron por él, con el metal raspando su piel y el aire haciéndose cada vez más irrespirable. Justo cuando sus pies tocaron el suelo húmedo de la gruta, un trueno ensordecedor sacudió toda la estructura de roca. No era una tormenta natural, era el faro rindiéndose ante la purga. Arriba, en el núcleo, la descarga eléctrica había alcanzado su punto máximo. A través de las rejillas de ventilación de la gruta, vieron un destello de luz cegadora, tan intensa que convirtió la noche en mediodía por una fracción de segundo. Luego, el silencio. Un silencio absoluto, pesado y definitivo, que se extendió por el acantilado. «¡Rápido! ¡A la balsa!», gritó Sofía, agarrando la mano de su hermana mientras la estructura del faro comenzaba a crujir, los cimientos cediendo ante la sobrecarga sistémica que había inutilizado el nodo, y con él la integridad física de la torre. Corrieron hacia la pequeña ensenada donde una balsa neumática estaba amarrada.
Clara, con los pulmones ardiendo, desató las amarras con dedos torpes, mientras los restos de metal fundido y mampostería del faro empezaban a desplomarse sobre la entrada de la gruta. El faro no solo se había apagado, se estaba desmoronando, convirtiéndose en el monumento a su propio secreto. Mientras la balsa se alejaba de la orilla impulsada por la fuerza de la marea, las dos hermanas se giraron para mirar atrás. El edificio, esa torre que durante semanas había sido su prisión y su única protección, se inclinó lentamente antes de desplomarse contra el mar. No hubo una gran explosión de fuego, sino una implosión silenciosa, como si la torre se hubiera tragado sus propios secretos antes de ser devorada por el océano. Elías se había ido con ella. «Lo logró», susurró Clara, con lágrimas recorriéndole el rostro cubierto de hollín. Borró todo. Sofía, sentada en el centro de la balsa, sentía una extraña calma. Tenía la brújula en su mano, la carcasa metálica aún tibia por la energía que había canalizado. Elías no había dejado solo ruinas, les había dejado una oportunidad. Sin la red de su padre, los que habían destruido su vida ya no tenían el control, ni la información, ni la ventaja. Eran por primera vez libres de la sombra de su propia historia. La aeronave triangular que sobrevolaba el área comenzó a dar vueltas erráticas, su tecnología de rastreo inutilizada por el pulso electromagnético que Elías había liberado al morir. Como un depredador que pierde el rastro de su presa, la nave se elevó hacia las nubes, perdiéndose en el horizonte. Eran dos jóvenes solas, en medio de un mar oscuro y frío, sin posesiones, sin hogar y sin pasado. Pero, mientras el sol empezaba a despuntar en la línea del horizonte, tiñendo el agua de un color dorado prometedor, Sofía comprendió que no estaban perdidas. Habían perdido una casa, pero habían ganado un futuro. La balsa neumática finalmente tocó fondo en una playa de arena fina y cantos rodados, a kilómetros de donde alguna vez se alzó el faro. El silencio de la mañana era absoluto, solo interrumpido por el susurro rítmico de la marea que regresaba a la costa. Sofía y Clara, agotadas hasta el extremo de sus fuerzas, se dejaron caer sobre la arena fría, sintiendo la solidez de la tierra firme bajo sus cuerpos por primera vez en semanas. El cielo, que durante tanto tiempo les había parecido amenazante, comenzaba a teñirse de un naranja suave y un violeta profundo. La luz del amanecer iluminaba sus rostros que aún conservaban las marcas de hollín y las cicatrices del esfuerzo. No había nadie cerca. Estaban en una zona virgen de la costa, lejos de las ciudades y de los ojos de quienes las perseguían. Sofía sacó la brújula de su bolsillo. El metal, que durante el caos en la torre había vibrado con una energía casi viva, estaba ahora inerte, frío y en paz. Ya no señalaba nada. El sistema había muerto, y con él el peso del legado de su padre. «Ya no hay nada que nos ate a ese lugar», dijo Sofía, levantándose con esfuerzo y mirando el horizonte. Clara se puso en pie a su lado, apoyándose en su hermana. Miró hacia atrás, hacia donde el faro había sido un centinela de secretos y peligro. Ahora solo quedaba el inmenso azul del océano. «Elías nos dio una vida», dijo Clara, con la voz suave pero firme. «No podemos desperdiciarla viviendo con miedo. Todo lo que él ocultó, todo lo que papá intentó proteger, se hundió con el faro. Estamos limpias, Sofía. Por primera vez en nuestra vida, no somos las hijas de nadie, solo somos nosotras». Sofía asintió, sintiendo como una paz profunda, una sensación de ligereza que nunca antes había conocido, comenzaba a instalarse en su pecho. Caminaron a lo largo de la orilla, dejando atrás la balsa y los restos de su huida.
En un gesto simbólico, Sofía se detuvo ante una duna y cavó un pequeño hoyo. Depositó allí la brújula, el último vestigio de la red de comunicaciones y de la vida que les habían arrebatado. La cubrió con arena, sellando el pasado bajo la tierra. No tenían dinero, ni documentos, ni un destino claro. El mundo entero se abría ante ellas como una página en blanco. Sabían que, en algún lugar, las personas que las expulsaron de su casa todavía existían, todavía buscando un poder que ya no existía, todavía atrapados en su propia red de codicia. Pero ellas ya no eran piezas en ese tablero. Mientras caminaban hacia la carretera principal, a lo lejos, el sol se elevaba por completo, inundando el paisaje de luz dorada. Ya no eran las niñas asustadas de la mansión, ni las fugitivas del acantilado. Eran dos mujeres que habían sobrevivido a la tormenta y que ahora, con cada paso, construían su propio camino. El horizonte no era una barrera, sino una invitación. Y por primera vez, el futuro no tenía dueño. La carretera secundaria, flanqueada por campos de trigo que se mecían al ritmo de la brisa matutina, les pareció a las hermanas un camino hacia un mundo nuevo. Tras horas de caminata, llegaron a las afueras de un pueblo pesquero que no aparecía en los mapas turísticos de la región. El lugar se llamaba San Lorenzo, una pequeña comunidad donde la gente se despertaba con el sonido de las campanas de la iglesia y el olor a pan recién horneado. Sofía y Clara, con la ropa aún impregnada de sal y restos de hollín, se detuvieron frente a una pequeña panadería. La mirada de los lugareños era curiosa pero amable, desprovista de la sospecha que ellas habían aprendido a temer. Por primera vez en meses, no eran las fugitivas ni las hijas del arquitecto. Eran simplemente dos jóvenes que necesitaban un poco de agua y un lugar donde descansar. «No podemos seguir caminando así», dijo Sofía, observando sus reflejos en el cristal del escaparate. Parecían náufragas, pero en sus ojos ya no había el terror de la noche anterior. «Necesitamos trabajar, cualquier cosa, un par de días de labor y podremos comprar billetes de autobús para irnos a cualquier parte». Clara asintió. Se acercó a la puerta de la panadería y con una valentía que le brotó de forma natural, preguntó por el dueño. Un hombre mayor, con harina hasta en las cejas, salió al encuentro. No hizo preguntas sobre quiénes eran o de dónde venían. Simplemente les ofreció una taza de café caliente y un trozo de pan a cambio de que ayudaran a limpiar el almacén trasero. Fue un trabajo sencillo, casi terapéutico. Mientras movían sacos de harina y ordenaban las estanterías, Sofía y Clara experimentaron una extraña paz. No había cables de alta tensión, ni engranajes, ni secretos globales. Solo el peso físico de las cosas y la satisfacción de un esfuerzo honesto. Al final del día, el panadero les entregó un sobre con un dinero que, aunque modesto, significaba su autonomía. Esa noche se alojaron en una pequeña pensión donde la dueña les dio 2 llaves y una toalla limpia. Cuando Sofía cerró la puerta de la habitación y se miró en el espejo del baño, vio algo que le resultó familiar. La mujer que ella siempre quiso ser, pero que nunca tuvo la libertad de construir bajo el techo de la casa familiar. Clara, sentada en la cama, ya estaba dibujando de nuevo. Esta vez, sin embargo, sus trazos no eran de mecanismos complejos, sino de la silueta de un autobús y una carretera que se perdía en la montaña. «¿Hacia dónde, Sofía?», preguntó Clara, sin levantar la vista de su cuaderno. Sofía se sentó a su lado y miró la ventana hacia las luces lejanas del pueblo que comenzaban a apagarse. «Lejos de la costa, Clara, a un lugar donde nadie sepa que existimos, a un lugar donde podamos decidir quiénes somos cada mañana, sin que nadie nos diga quiénes debemos ser». Eran dueñas de su propio destino por primera vez.
El trauma del faro se estaba convirtiendo en una cicatriz, algo que les recordaba lo fuertes que eran, pero que ya no definía su dolor. Habían cruzado el umbral del anonimato, y lo que antes parecía una maldición, la pérdida de todo, se revelaba ahora como el regalo definitivo, la libertad de empezar de cero. El anonimato se convirtió en el regalo más preciado que Sofía y Clara pudieron recibir. Al salir de San Lorenzo, decidieron que el nombre de su familia era un grillete que debían romper si querían caminar sin mirar sobre sus hombros. En una ciudad de tamaño medio, situada a varios días de viaje hacia el norte, donde el ajetreo diario hacía que nadie prestara atención al vecino, las dos hermanas comenzaron el proceso de desaparecer para poder vivir. No podemos seguir siendo quienes éramos, dijo Sofía mientras observaba la fila en la oficina de registros civiles para solicitar documentación básica con nombres que habían elegido cuidadosamente en un libro de poesía. Elisa y Marta. Elsa y Marta suenan a personas que han tenido una vida común, a hermanas que simplemente buscan trabajo y un lugar donde asentarse, sin conexiones, sin historia, sin el peso de aquel faro. El proceso fue tedioso, lleno de la ansiedad propia de quien teme ser descubierta, pero nadie preguntó demasiado. La red de su padre, destruida junto con el faro, no tenía archivos digitales accesibles para gente corriente. El peligro real había muerto con Elías. Al obtener sus nuevos documentos, una oleada de alivio recorrió el cuerpo de ambas. No eran las hijas de un arquitecto desaparecido, ni las fugitivas de un grupo de vigilancia global. Eran, legalmente, dos ciudadanas más. La transición a sus nuevas vidas fue natural. Elisa, ante Sofía, encontró empleo en una pequeña empresa de logística local, donde su capacidad para organizar archivos y manejar sistemas complejos, talento que había desarrollado limpiando los papeles de su padre, la hizo destacar rápidamente. Su nuevo jefe, un hombre pragmático, apreciaba su orden y su discreción. Por primera vez, el orden no era una carga impuesta, sino una herramienta para construir su propia seguridad. Marta, antes Clara, se acercó a un taller de diseño gráfico y restauración de antigüedades. Su capacidad para entender la estructura de las cosas, potenciada por las semanas que pasó descifrando los engranajes del faro, le otorgó una habilidad única para reparar objetos dañados. No tardó mucho en ser valorada por su ojo artístico y su paciencia técnica. Aquellos cuadernos llenos de esquemas mecánicos que solía dibujar en el faro se transformaron en un portafolio de trabajo que le permitió alquilar un pequeño estudio propio. La relación entre ellas cambió también. Ya no estaban unidas por el miedo o por la necesidad de sobrevivir a una persecución. Estaban unidas por la elección mutua. Por las noches, en su apartamento compartido, no hablaban de conspiraciones ni de hombres peligrosos. Hablaban de sus nuevos jefes, de los libros que estaban leyendo y de los planes para el fin de semana. Sin embargo, el pasado seguía ahí, en las esquinas de su conciencia. A veces, al escuchar un sonido metálico o sentir un zumbido eléctrico en la calle, sus corazones se detenían por una fracción de segundo, pero poco a poco esa reacción fue disminuyendo. El miedo, que antes era una constante, empezó a ser reemplazado por la rutina. Se dieron cuenta de que la mejor manera de honrar el sacrificio de Elías no era viviendo escondidas en el terror, sino viviendo plenamente, ocupando un espacio en el mundo que nadie pudiera reclamarles. Habían creado una fortaleza, no de granito, sino de cotidianeidad. Estaban construyendo un futuro que nadie, por poderoso que fuera, podría arrebatarles. La vida de Marta, antes Clara, se había estabilizado en un ritmo predecible y reconfortante.
Su estudio de restauración era un santuario de silencio donde el único sonido era el tic-tac de los relojes antiguos y el roce de sus herramientas sobre madera y metal. Sin embargo, esa tranquilidad se fracturó una tarde gris de martes, cuando un cliente habitual, un coleccionista de antigüedades del pueblo, entró con una caja de madera tallada bajo el brazo. «Lo encontré en una subasta privada hace unos días», comentó el cliente, dejando el objeto sobre el banco de trabajo de Marta. «Es una caja de rompecabezas mecánica de finales del siglo XIX. Nadie ha logrado abrirla en décadas. Pensé que tus manos tendrían más suerte». Marta apenas prestó atención al principio, concentrada en el barniz de una silla. Pero cuando sus dedos rozaron la superficie de la caja, sintió una vibración eléctrica que le recorrió el brazo. No era estática, era una familiaridad mecánica que le heló la sangre. El patrón de las muescas en la madera seguía la misma geometría fractálica que los engranajes que había dibujado en los cuadernos del faro. «¿Dónde dijo que compró esto?», preguntó Marta, su voz sonando más aguda de lo habitual. «Oh, en una casa de empeños en la capital. El vendedor no sabía nada de su procedencia». «¿Por qué el interés?», respondió el hombre, intrigado por la palidez repentina de la joven. Marta no respondió. Con manos temblorosas, tomó una de sus gubias de precisión y comenzó a manipular los mecanismos de la caja. En cuestión de minutos, con una facilidad que le asustó, los engranajes internos cedieron. La caja se abrió con un chasquido mecánico preciso. Dentro no había joyas ni dinero. Había una pequeña tarjeta de visita metálica con un logo grabado. Un faro estilizado dentro de un círculo. Era exactamente el mismo símbolo que su padre había dibujado en sus diarios y que Elías había intentado destruir. Esa noche, en el apartamento que compartían, el ambiente era pesado. Marta puso la tarjeta sobre la mesa del comedor. Elisa, tras verla, se quedó inmóvil. El pasado no había muerto. Simplemente se había convertido en un eco que resonaba en la superficie. «Podría ser una coincidencia», dijo Elisa, aunque el miedo en sus ojos decía lo contrario. «El diseño de esas torres era una patente de papá. Es lógico que existan copias, réplicas o restos de su trabajo circulando por ahí». «No, Elisa», susurró Marta. «La forma en que se abrió la caja. El mecanismo era idéntico al nodo del faro. Esta no es una reliquia antigua. Alguien la ha manipulado recientemente. Alguien sabe que estas cosas existen y alguien las está buscando». Se miraron, conscientes de que su nueva vida era un castillo de naipes. Era una amenaza directa, un mensaje de que sabían quiénes eran y dónde estaban. ¿O era simplemente un rastro residual de la red de su padre que estaba empezando a salir a la luz tras la destrucción del faro principal? El eco del pasado era innegable. Habían intentado enterrar la brújula y hundir la torre, pero la tecnología de su padre tenía una forma de sobrevivir, de ser encontrada. Marta y Elisa se dieron cuenta de que la pregunta ya no era si el pasado las alcanzaría, sino si debían esperar a que llegara a ellas o salir a buscar respuestas antes de que la amenaza, fuera lo que fuera, se materializara por completo. El silencio en el apartamento era absoluto, solo interrumpido por el leve zumbido de la nevera. La pequeña caja de madera, con su logo del faro grabado con precisión quirúrgica, descansaba sobre la mesa como un desafío. Elisa, Sofía y Marta, Clara, observaban el objeto, conscientes de que aquel pequeño artefacto no era una casualidad. Era un hilo conductor que conectaba su nueva y pacífica existencia con el mundo oscuro del que habían escapado. El miedo, esa vieja sombra que las había perseguido durante meses, intentó apoderarse de ellas. La primera reacción de Elisa fue, instintivamente,
empacar una maleta y buscar una nueva ciudad, un nuevo nombre, una nueva vida. Pero al mirar a su hermana, vio algo diferente. Marta no estaba asustada. Estaba examinando la caja con una curiosidad analítica, con la misma determinación que mostró cuando reparó el nodo del faro. Si huimos, siempre estaremos mirando por encima del hombro, dijo Marta, rompiendo el silencio. Esta gente no dejará de buscar la red de papá mientras existan pistas como esta caja. Si nos escondemos, nos encontrarán tarde o temprano. Pero si nosotros buscamos el origen, nos convertiremos en la amenaza, terminó Elisa, comprendiendo la lógica de su hermana. Se miraron y la decisión se cristalizó en el aire. Ya no eran las dos jóvenes desamparadas que caminaban bajo la lluvia sin rumbo. Eran dos mujeres con habilidades únicas. Una capaz de organizar y rastrear sistemas logísticos, otra capaz de desentrañar los mecanismos más complejos. El legado de su padre, que una vez fue una condena, se había convertido en su herramienta más poderosa. La red de comunicaciones había sido destruida, pero el conocimiento de cómo funcionaba, la lógica, la estructura, la ingeniería detrás de ella, residía en sus manos. «No vamos a huir», afirmó Elisa, con una voz que no dejaba lugar a dudas. «Usaremos las habilidades que aprendimos en esa torre. Si alguien está circulando reliquias de la red, nosotros rastrearemos la fuente. No para recuperar el imperio, ni para buscar fortuna, sino para asegurarnos de que el último capítulo de la historia de papá se cierre definitivamente». Esa misma noche comenzaron a trabajar. No con miedo, sino con la eficiencia de quienes tienen un propósito claro. Utilizaron los contactos de Marta en el mundo de las antigüedades y la capacidad de Elisa para analizar flujos de datos. La caja no era un fin, era un mapa. Habían sido expulsadas de una casa, perdieron su seguridad y fueron llevadas al límite en un faro abandonado. Pero en ese proceso no se habían roto, se habían transformado. Habían descubierto que el amigo improbable, Elías, no les había dejado solo un refugio temporal, sino la lección de que la verdadera libertad no es la ausencia de peligro, sino la capacidad de enfrentarlo. Las hermanas se prepararon para lo que venía. No sabían a qué se enfrentarían en la capital, ni quién estaba detrás del tráfico de esos objetos, pero por primera vez en sus vidas no tenían miedo. Se habían construido a sí mismas desde las cenizas de un pasado que intentó destruirlas. Estaban listas. La historia de las dos hermanas que fueron expulsadas de casa no terminaba con su exilio. Terminaba con el nacimiento de dos arquitectas de su propio destino, decididas a que, a partir de ahora, nadie más escribiría su futuro. La historia de Elisa y Marta es un testamento de resiliencia. Lo que comenzó con una traición y una expulsión cruel se convirtió en un viaje de autodescubrimiento. A través de la adversidad, encontraron no solo el valor para sobrevivir, sino la inteligencia para prosperar. El faro fue, en última instancia, el crisol donde se forjó su carácter, un lugar donde los secretos familiares se revelaron y se destruyeron, dejando a las hermanas libres de la carga del pasado. Al final, la herencia que recibieron no fue la riqueza material de la que fueron despojadas, sino una fuerza inquebrantable y una unión que nada pudo separar. La historia concluye con la certeza de que, sin importar cuán oscuro sea el camino o cuán poderoso sea el enemigo, quien posee su propia identidad y una voluntad inquebrantable, jamás podrá ser derrotado del todo. Ellas no solo sobrevivieron al faro, conquistaron su propia libertad.